Bueno, la pandemia esta que estamos sufriendo, como epidemias anteriores, es fruto de este sistema de producción, del sistema capitalista. Como está demostrado que las zoonosis van aumentando a lo largo de los años por la injerencia de este sistema dentro de la naturaleza. Entonces, yo creo que esto que está ocurriendo ahora, hasta llegar a este punto de la pandemia del SARS-CoV-2, viene desde hace ya mucho tiempo observándose, y hay publicaciones en revistas como Lancet, que los factores ambientales son fundamentales y la causa más importante para el deterioro de la salud. Hay un trabajo de 2014, creo que es. Y la OMS también en 2016 tiene también un trabajo que habla sobre medio ambiente y enfermedad, y en ese trabajo habla de que más de 13 millones de muertes se deben a factores ambientales en 2016. ¿Qué pasa en esta situación? Que no se habla para nada desde las autoridades de las instituciones de los factores ambientales como etiología, como causa de la enfermedad. Y sin embargo se habla de otras muchas cosas que fundamentalmente van a ir para que la solución sea el medicamento y para que las grandes corporaciones, la industria farmacéutica, pues haga su negocio. Fundamentalmente está organizado de esa manera. Factores ambientales que se podrían modificar con decisiones políticas, como por ejemplo los recursos hídricos, sobre todo en los países menos desarrollados, recursos hídricos, menos combustibles tóxicos, menos pesticidas, recursos hídricos en los países menos desarrollados, que podrían disminuir, pero en gran cantidad, mayoritariamente, las principales causas de muerte infantil, como son las diarreas y los procesos de ese tipo. Y también los procesos respiratorios con los combustibles tóxicos y con todo esto. De eso no se habla. Todo se orienta a una salida de toma de medicamentos para que las grandes corporaciones hagan su negocio. O sea, que la causa es este sistema, y como lo quieren resolver es con este sistema también, nada más. De lo otro no se habla, de las causas ambientales no se habla, y son factores estructurales los que perjudican la salud. Y son decisiones políticas las que podrían prevenir estas enfermedades, estas pandemias, esta zoonosis. Nos estamos cargando nuestros bosques y todo el filtro que se hace a través de esos bosques, pues no lo estamos haciendo. De manera que cada vez está más claro, es por abundar en lo mismo, pero dando algunos datos más, es que es el sistema el que lo crea, este sistema loco, este sistema maduro ya en esta etapa, la que lo crea y que le quiere dar solución siguiendo su misma lógica, que las grandes corporaciones vayan haciendo su negocio cada vez más corto. Muchas gracias, Lola. Ha sido una intervención genial. Le doy la palabra a Dani. Vale, bueno, muchas gracias a los ponentes y a toda la gente que está interviniendo también. Yo creo que, bueno, para mí una de las ideas principales creo que es lo que ha empezado diciendo Jesús, ¿no? Que, o sea, estamos ante una crisis que la gente, de una forma u otra, pero yo creo que es consciente de su gravedad hasta el punto de que muchas veces como que ven como imposible, ¿no? Decir, bueno, yo no puedo hacer nada por cambiar esto, simple, si acaso ser un poco más responsable, reciclar y tal. Y bueno, ya el SIFO gestionará, ya se está invirtiendo más en energías verdes, ¿no? Hay mucha cultura publicitaria de todas las empresas, ¿no? Quieren vender una cierta imagen de compromiso con el medio ambiente, pero bueno, esto, los resultados saltan a la vista y es que no existen, ¿no? La crisis ecológica se sigue agravando y tenemos
que tener claro, ¿no? Y profundizar en esta idea de que el capitalismo es absolutamente incapaz de proporcionar ninguna solución, ¿no? Entre otras cosas porque es demasiado cortoplacista, ¿no? E incluso aunque esté sembrando su propia destrucción, ¿no? Porque desde o sea, empezando por la crisis de los combustibles fósiles, que va a llegar a un punto, no hace falta esperar hasta que se extraiga la última gota de petróleo, ¿no? Cuando las reservas empiecen a caer y los precios sean demasiado altos, o sea, no va a haber no va a ser lo suficientemente rentable, no va a haber una caída del consumo y por lo tanto de los beneficios, y eso ya va a ser en sí una crisis muy bestia, ¿no? Para el capitalismo. Y sin embargo, no estamos comenzando a sustituir de una forma. El capitalismo no está planificando una sustitución progresiva, ¿no? de los combustibles fósiles por energías renovables, porque hay una competencia a muy corto plazo en el que necesitan obtener más beneficios que las empresas, ¿no? O los estados con los que compiten, ¿no? Y esto imposibilita que el capitalismo dé ninguna solución. Entonces, no sé, yo creo que, bueno, que es importante, por un lado, insistir en esta idea y a la vez ser consciente de que la alternativa tenemos que irla construyendo entre todos, ¿no? Y entre todas, que no podemos, tenemos que transmitir ese mensaje de que cualquier solución que nos intenten vender, por mucho que suene bien, Iberdrola y su energía verde y empresas que venden toda su energía eléctrica renovable, pero que esto realmente no nos va a llegar a ninguna solución. Y bueno, tengo más cosas apuntadas, pero luego si acaso pido la palabra otra vez para que intervenga más gente. Gracias. Sí, genial. Vale, pues ahora iría a Aníbal. Hola, que bueno, yo tengo una duda muy puntual que es sobre Jesús, lo que ha dicho, ¿no? De que los capitalistas básicamente sacan beneficio de la plusvalía de los trabajadores y que ahora, como está habiendo una tendencia a utilizar máquinas o tecnologías que sustituyen a estos trabajadores, pues como que le es menos rentable. Entonces, no lo entendí muy bien porque en principio una máquina no cobra, ¿no? Entonces no, hombre, tú inviertes un dinero en un principio, pero después todo el beneficio que produzca esa máquina es beneficio neto para el capitalista, ¿no? El propietario. Entonces, vamos, no entendí muy bien eso, si lo podría explicar otra vez un poquillo. Y también del último que ha dicho Dani, ¿no? De esto de que las empresas ya están cambiando a energía renovable y todo el rollo. Claro, al fin y al cabo, yo pienso que las empresas no son tontas, ¿no? Las empresas ya están entendiendo que la energía sucia no deja de ser rentable y obviamente se estarán adaptando un poco a los nuevos tiempos para seguir con su beneficio, no van a dejarse estancos, ¿no? Porque tienen que cambiar para seguir prosperando, por decirlo así. Pero claro, siguen con esa dinámica capitalista. Entonces, creo que la lucha social es muy importante que haga esa visión, que vaya en ese enfoque de decir, vale, están cambiando a energía renovable, pero el problema sigue detrás de eso, ¿no? Que es un poco también lo que ha comentado Belén, bueno, es lo que se está comentando. Y bueno, eso sería un poco, como decirlo, la lucha contra el greenwashing, por decirlo así. Y no sé qué pensáis de cómo se podría ahondar en ese tema o cómo se podría sacar los trapos sucios. Genial, gracias Aníbal. Yo quería intervenir para también hacer un punto y ya después pasamos a que los ponentes respondan a todas las preguntas y todo lo que se les ha comentado. Yo simplemente quería decir que en mi opinión personal, y a veces choca un poco he chocado a veces con gente aquí también en Marx 21, y es que obviamente yo pienso que los capitalistas son los que más contaminan y los que tienen que pagar por ello. Pero yo a veces en mi activismo también abogo porque la gente también con sus acciones puede cambiar cosas. Y no estoy diciendo que la gente será responsable de cambiar las cosas. Obviamente esa gente
no tiene la culpa de lo que se está haciendo y deberían ser los que más contaminan los únicos responsables. Y en eso no lo dudo en ningún momento. Pero sí que pienso que en la medida de nuestras posibilidades, si podemos hacer algo, si nos es posible hacer algo y no contribuir, por ejemplo, pues a estas empresas, no darles nuestro apoyo económico, no consumir plásticos si no lo necesitamos. Yo siempre pienso que eso no está nada mal si lo podemos hacer. Obviamente, si no está dentro de nuestras posibilidades, no tenemos ninguna culpa, pero yo pienso que tampoco creo que sea la solución decir que nosotros no debemos hacer nada porque los culpables son ellos, así que nosotros no debemos hacer nada. Así que yo creo que eso también es algo que hace falta puntualizar, al mismo tiempo que podemos seguir luchando para que los responsables pues rindan cuentas por lo que están haciendo. Yo creo que es como una acción complementaria, son dos tipos de activismo diferentes. Pues tú puedes hacer activismo con tu lista de la compra igual que haces activismo yendo a una huelga. Así que no sé, yo pienso que también es algo importante, no sé cómo lo ven los ponentes, sobre todo Belén. Así que bueno, nada, ahí lo dejo. Así que bueno, no sé quién quiere responder primero, supongo que Jesús puede responder primero y después damos paso a Belén. De acuerdo, bueno, muy interesante el debate. A ver, respecto a la pregunta de Aníbal sobre la caída de la tasa de beneficio, para comprender la caída de la tasa de beneficio hay que diferenciar los beneficios que a nivel individual gana un capitalista concreto con los beneficios de los capitalistas como clase. Entonces, la caída de la tasa de beneficio se refiere a los capitalistas como clase, porque claro, a nivel individual, cuando un capitalista invierte en una máquina, lo hace precisamente para ser más competitivo que el capitalista vecino. ¿Por qué? Porque la máquina produce más barato, produce más rápido, de manera que la inversión en capital muerto, en maquinaria, le permite a ese capitalista individual producir más y ganar más beneficios a nivel individual, pero como clase social, los capitalistas, al invertir mucho en capital muerto, al final, como máximo, recuperan lo invertido en capital muerto. No obtienen beneficios. Los capitalistas, como clase, solo obtienen beneficios de la plusvalía que extraen de la clase trabajadora y, por supuesto, de la explotación del medio ambiente. Entonces, para comprenderlo, no hay que verlo a nivel de capitalistas individuales, sino a nivel de capitalistas como clase. Y hay textos, bueno, todo esto lo explica Marx, pero hay otros textos que quizás son más sencillos que el Capital y que, si quieres, Aníbal, te puedo pasar para profundizar en esto de la caída de la tasa de beneficio. Por otro lado, muy interesante el tema que ha comentado mi compañera ponente, Belén, sobre el foco mediático, ¿no? El foco mediático cambió. Es verdad que los movimientos como Friday for Future o Extinction Rebellion habían conseguido que el foco mediático apuntara en gran parte al cambio climático. Sin embargo, la pandemia lo cambia, pero lo cambia, desde mi punto de vista, el foco mediático hace la pandemia muchas veces entreteniéndose en el morbo de la pandemia. Y apuntando mucho a la esfera personal. Sin embargo, habría sido una oportunidad muy buena, y esto lo han hecho muchos divulgadores científicos y algunos medios de comunicación se han hecho eco, de explicar las raíces de la pandemia por la destrucción de los bosques, la destrucción de la biodiversidad. Habría conectado perfectamente con el cambio climático. Entonces, no me parece mal que se enfoque hacia la pandemia, pero dependiendo de cómo se haga. Por otro lado, el tema me ha parecido muy interesante la intervención de Lolaí hablando de los factores ambientales que causan las enfermedades, y esto se ve muy claramente ahora con la pandemia, con el tema que relaciona mucho el cambio climático con la pandemia, con el tema de la contaminación en las ciudades. Más contaminación en las ciudades hace que el virus, el coronavirus nos afecte más. Entonces, ahora, frente a conservar el medio ambiente para vivir mejor, la vacuna, ¿no? Las grandes farmacéuticas forrándose con la vacuna, vuelta a una normalidad destructiva y vuelta a un crecimiento continuo y acelerado brutal, ¿no? Acelerado a tope, porque sí, porque nos van a vacunar y vamos a salir todos a consumir como nunca y va a crecer muchísimo la economía. Horrible, ¿no? Vuelta a la normalidad es horrible. De hecho, el capitalismo, esto está descrito desde hace mucho tiempo, genera degradación ambiental, y esa degradación ambiental se convierte en el inicio de un nuevo ciclo de inversión para solucionar esa degradación ambiental. De manera que se ofrece la enfermedad como cura
de la misma enfermedad que ha causado. O sea, no tiene sentido. Es más destrucción sobre destrucción. Y en este sentido, creo que es muy importante no hablar de ecofascismo. El fascismo no existe, ni ha existido nunca. Si analizamos cómo se comportaron, por ejemplo, los nazis respecto a la protección del medio ambiente, los nazis crearon parques nacionales, o ya algunos estaban ya creados, otros los impulsaron ellos, para que una minoría disfrutara del medio ambiente, mientras metían a cientos de miles de personas en campos de concentración. El poner el acento en el crecimiento exponencial de la población mundial, que no es la causa de la crisis ecológica global, desvía respecto a la verdadera causa, que es el capitalismo, porque el fascismo lo que hace es sigue manteniendo el mismo sistema de producción, el capitalismo, pero con una careta de dictadura en vez de democracia. Entonces, aparte que muchos fascistas son negacionistas del cambio climático. Por lo tanto, el ecofascismo no ha existido nunca ni va a existir. No hablemos de ecofascismo, hablemos de fascismo. Y el fascismo va unido a destrucción de la naturaleza. Y a lo mejor naturaleza conservada para una minoría, para una élite. Por otro lado, el tema del discurso, que también se ha comentado, para acabar. Bueno, para acabar no. Antes de eso, las crisis son oportunidades y provocan cambios, son oportunidades para el cambio porque es que los provocan, rompen con las contradicciones y provocan cambios. Bill Gates dijo esta semana que ahora, a partir de esta pandemia, como que la mayoría de las reuniones de trabajo se van a dar online, y eso, pues, las aerolíneas, por ejemplo, en Estados Unidos están echándose a temblar porque el 50% de los viajes son de ejecutivos que van a reuniones en Estados Unidos, que la mayor parte de la administración va a ser electrónica y que la docencia online va a ganar mucha fuerza. Esto son algunas predicciones de Bill Gates que tienen sentido, ¿no? Entonces, se van a dar grandes cambios, se están dando ya y se van a dar grandes cambios. La cuestión es que esos grandes cambios vayan en el sentido que nos interesa a nosotros, que es el bienestar de la mayor parte de la población. Entonces, para eso es importante el discurso. Nadie dice, a raíz de la intervención de Blanca, que no debamos de consumir de manera responsable. Todo el mundo decimos, también en Más 21, que hay que consumir de manera responsable, por supuesto. La cuestión es ser consciente de las limitaciones del consumo responsable en un sistema capitalista como este. Y no pensar que consumiendo responsablemente todo el mundo vamos a salir de la crisis ecológica global, porque es mentira. Entonces, tengamos muy claro que, sobre todo, creo que hay que consumir de manera responsable, no tanto por luchar contra la crisis ecológica global y el cambio climático, que también, sino por nuestra calidad de vida. Si consumimos de manera responsable, vamos a vivir mejor. Entonces, consumamos de manera responsable, por supuesto, pero sobre todo tenemos que lanzar el mensaje de que hay que construir ecologismo anticapitalista. Y para eso hay que unir en nuestro discurso continuamente las reivindicaciones ecologistas con reivindicaciones económicas y sociales. Y hay que hablar de democracia económica y ambiental desde abajo. Es decir, que controlemos los medios de producción y los recursos naturales desde abajo, la gente trabajadora. Yo creo que ese es un discurso clave, porque si alguien sufre precariedad, es una cara de la misma moneda de la deforestación del Amazonas. Este tipo de conexión de la precariedad laboral con la deforestación del Amazonas en la misma moneda es clave. Yo creo que este discurso es el que puede hacer a la gente que está cada vez más jodida con el capitalismo incorporar en sus reivindicaciones el ecologismo. Y, al mismo tiempo, este discurso nos sirve para lo que decía también Aníbal, de denunciar el greenwash. Porque si decimos que ahora Repsol está diciendo que va a tener que en 2050 Repsol va a tener una huella de carbono igual a 0, pues hay que decirle, no, Repsol, si es que lo que queremos es que nosotros gestionemos los recursos naturales, los hidrocarburos, y esos hidrocarburos se queden bajo tierra y por lo tanto Repsol va a desaparecer. Ese tipo de discurso creo que es la clave ahora mismo. Muchas gracias. No, gracias a ti, Jesús, por aclarar todas las dudas y hacer esta ponencia tan completa. Belén, te doy el paso a ti para contestar también las preguntas y las aportaciones que quieras aportar. Sí, gracias. A ver si
a ver si puedo, que son muchas ideas, muchas cosas. Bueno, en primer lugar, gracias a Jesús por aportar su visión sobre que el ecofascismo no existe, la recojo y la integro en la información que tengo porque estoy aprendiendo al respecto, así que muchas gracias. Respecto a la pregunta de Paco de qué herramientas discursivas podemos tener frente a este fascismo, ¿no? que ataca tanto al movimiento ecologista como en fin, al movimiento anti-inmigración y tal, se me ocurren distintas cosas. En primer lugar, apelar a la responsabilidad, ¿no? Y a la empatía. Me parece un poco... ¿Mi conexión inestable? Sí, bueno. Yo creo que en primer lugar habría que separar lo ecológico de lo cultural. O sea, esa unión que he comentado, ¿no? Que se está haciendo, por lo que sé, en Alemania. No sé si en otros sitios, pero en Alemania como que se une eso de que las soluciones decrecentistas y tal, y de autosuficiencia tienen que ir unidos a preservar también la cultura del territorio. Eso tiene que estar separado, una cosa de la otra. Y sobre todo en esa línea, quizá poner más el foco en la cultura de los pueblos originarios y decir un poco que lo que nos ha llevado a la situación que tenemos ahora mismo es la cultura occidental, que es la que se ha extendido a lo largo del mundo, y que, por tanto, para hacer frente a la situación hay que cambiar nuestro modo de ver el mundo, y eso se refiere a la cultura. Y en este sentido, pues la cultura que nos llega desde los pueblos originarios, me refiero a los pueblos indígenas de Latinoamérica, de Papúa Nueva Guinea, tal, Asia, pues digamos que nos estaría dando la clave de cómo organizarnos de otra manera, de cómo ver la naturaleza de otra manera. Eso por ahí. Luego también veo importante construir sujetos políticos, es decir, que las personas más vulnerables no se vean como individuos aislados, sino que creen comunidad, que se unan de alguna forma, que se vean como en el mismo saco, y eso pues de cara a un futuro en el que se puedan sentir atacadas hace que ya hayan creado red, ¿no? Y ya tengan ciertas estrategias para organizarse. Otra idea también es, bueno, rechazar esa idea de que la responsabilidad del cambio social recae en el individuo y que las personas tienen que ser un superciudadano, que sepan discernir lo que está bien de lo que está mal, lo que es verdad de lo que es mentira, lo que es ecológico de lo que no lo es, porque ni tenemos el tiempo ni muchas veces las energías para hacerlo. No podemos ser superciudadanos, y eso es un poco a raíz de lo que decía Bianca. En parte estoy de acuerdo contigo, Bianca, de que sí, debemos cambiar nuestros hábitos individuales y tal, pero digamos que más por coherencia propia, por principios, por ser empáticos, por ser una planta piloto del cambio de alguna forma. O sea, si al final este tipo de vida nos va a acabar llegando, ¿por qué no ir acostumbrándonos ya, ¿no? Ir acostumbrándonos a ser más sostenibles desde ya? ¿Por qué tenemos que esperar a que alguien nos lo imponga? Más por eso que por otra cosa, porque estoy de acuerdo ahí con lo que dice Jesús, que no termina siendo la solución para lo que es un problema estructural, ¿no? Los cambios individuales no atacan a esa estructura que es la que es verdaderamente el problema. Y sobre todo aquí tener mucho cuidado con no culpabilizar a la gente por su modo de vida. O sea, hay personas que no tienen otra opción que comprar en ciertos sitios que quizá no sean sostenibles, o, en fin, que sus hábitos de consumo son los que son porque quizá no tienen la educación para cambiarla. Entonces, en ese sentido, cuidar estos discursos que se hable desde la humildad, que no se culpabilice a la persona por vivir en un sistema tóxico porque no es su culpa, y bueno, tenerlo en cuenta, ¿no? Y ya por último, para responder un poco a Aníbal, sobre el greenwashing, pues contrastar información, o sea, alfabetización digital. Hacer que la población sea más alfabeta en medios digitales, que sepa detectar bulos, que sepa neutralizarlos, que tenga medios para contrastar información, que conozcan pues, las páginas que hay, ¿no? De maldita.es, maldito bulo, todas estas cosas. Súper importante en la era de la posverdad en la que estamos, en la que es muy difícil discernir qué es verdad y qué es mentira. Y
Sí, bueno, espero haberte respondido más o menos a eso, es lo que se me ocurre. Y ya está. Gracias. Muchas gracias, Belén. Bueno, ahora vamos a ir cerrando el debate, así que si alguien quiere aportar algo más brevemente, pues puede hacerlo. De momento le paso la palabra a Juan Antonio y Marlene. Hola. Oh. Que digo que me ha gustado mucho las intervenciones de los ponentes y eso. Y para bajar un poco el balón a tierra, yo desde Andalucía, la pandemia, pues bueno, está demostrando eso, que la clase trabajadora pues es la que más lo sufre. Porque como tenemos que ir a trabajar, pues ahí nos infectamos. Y después también recordaros que fuera parte de la pandemia, desde Andalucía, bueno, y también del Estado español, bueno, pero más en Andalucía tenemos varios problemas. Primeramente tenemos el problema de los invernaderos de Almería, que nos cuentan que los productos son ecológicos, pero no es verdad, porque ahí primeramente se está explotando a la clase trabajadora y también a la clase también a los inmigrantes. Después la cantidad de plástico que sueltan los invernaderos es una cosa inviable. Después también tenemos la amenaza de fracking, que eso es una cosa que hemos conseguido pararla, pero que los proyectos de fracking siguen ahí. Después también tenemos el problema de Doñana. La última semana pues, ha salido una reducción, salió una resolución no vinculante de la Unión Europea de que los pozos ilegales de Doñana, junto al centro turístico de Mata las Cañas, está terminando con el Parque Nacional. Después también, para seguir, el puerto de Sevilla quiere dragar el río para que barcos más grandes puedan llegar a Sevilla. Y después, para terminar, tenemos una mina de cobre en Guillena. tenemos la mina de cobre en Guillena, que se sabe que es contaminante para la Sierra Norte de Sevilla y que no puede, y que genera puestos de trabajo que son inviables. Y todo esto, toda esta locura, solamente se puede pensar si tenemos el capitalismo, ¿no?, como base de la economía. Entonces, ¿cómo podemos librarnos de los invernaderos, del fracking y de la muerte de Doñana? Pues terminando con el capitalismo. ¿Y cómo se termina esto? Pues desde abajo y uniendo, como se ha dicho, la lucha de clase con la lucha por el medio ambiente. O sea, eso quería decir. Muchas gracias, Juan Antonio. Ahora le doy el turno de palabra a Dani. Y bueno, yo me tendré que ir, así que no sé cómo se llama el otro hospedador, lo siento mucho. Espera, que me diga algo. Pero era por si podías acabar de moderar el debate, que nada, quedan, pues eso, si queréis hacer un par de intervenciones, pero yo ya me tengo que ir. Así que bueno, le doy el turno de palabra a Dani y pues nada, agradecer a los ponentes, que ha sido una charla súper interesante. Así que muchas gracias. Ok, Dani, te paso el turno. Vale, gracias, Blanca. Y bueno, solo un pequeño apunte, ¿no? Primero decir que, o sea, insistir esto, creo que un poco cómo ha gestionado el sistema la pandemia es un ejemplo de cómo va a gestionar o sea, a no gestionar la crisis ecológica. Y es que lo que decíamos, ¿no? Realmente la pandemia está suponiendo un golpe, o sea, una caída de los beneficios y un golpe al capitalismo bastante gordo, ¿no? Que realmente a ellos tampoco salen ganando con esto. Y podían haberlo previsto, ¿no? Podíamos haber dicho, o sea, desde mayores inversiones por parte de las farmacéuticas o de la industria sanitaria en estudiar los coronavirus, ¿no?, que ya habían provocado varias pandemias y sin embargo no se sabía demasiado de ello.
bueno, a nivel de producción, ¿no? Igualmente se podía haber estudiado cómo se están produciendo todas estas zoonosis que acaban terminando afectando al hombre y realmente esto para el capitalismo habría sido beneficioso, poder evitar estas pandemias, pero no lo están haciendo por eso, ¿no? Por su intrínseca naturaleza cortoplacista, ¿no? Y del máximo beneficio. Y si hay una empresa que se está dedicando a investigar los coronavirus y mientras que otra está vendiendo tratamientos para el cáncer o antidepresivos exclusivamente, hay una que está teniendo muchísimos beneficios y se va a comer a la otra, ¿no? Realmente esta es la competencia del capitalismo y la no eficiencia que tiene. Entonces, bueno, yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Y luego respecto a lo del consumo responsable, ¿no? Y nuestra responsabilidad como consumidores, yo creo que hay que darle un poco la vuelta también y decir sí, o sea, puede haber campañas de consumo, de boicot que funcionen, pero precisamente creo que nuestra responsabilidad individual empieza por organizarnos, ¿no? Y que eso dentro de un movimiento más amplio sí que puede funcionar, ¿no? No sé, de forma organizada, ¿no? Y conjunta de organizar boicot, por ejemplo, a cadenas de estas de ropa, por ejemplo, ¿no? Que son súper contaminantes y aparte son una fuente de explotación también para millones de personas. Creo que esto sí puede funcionar también, ¿no? Y ser parte pues, de una estrategia que sí, que tiene que ir a cambiar el sistema, ¿no? Y la producción, pero bueno, pueden ser como pequeñas victorias, ¿no? Y cosas que se vayan consiguiendo. Así que, bueno, ese comentario solamente. Muchas gracias, Dani. Me pide turno Ricardo, así que Ricardo, te doy paso cuando quieras. Y si alguna otra persona quiere hablar, que pida. Bueno. ¿Se me oye? Sí. Vale, fenomenal. Bueno, yo me he incorporado un poquito tarde, pues porque tengo otra reunión y tengo 1000 cosas que hacer. Y yo venía a recomendar un par de libros que van sobre el tema. Uno este es un libro bastante ligerito, que es de un filósofo búlgaro, que habla cómo la situación del COVID ha transformado a los gobiernos y les ha convertido en básicamente gobiernos opresores, eliminando un montón de derechos y dándonos una sensación de que estamos prácticamente en el apocalipsis. Y este sí que es un libro bastante interesante y además es de una editorial que se llama Errate Naturae, es papel ecológico, y Andreas Malm, que es un ecologista sueco bastante radical, sí que hace un análisis muy contundente sobre lo que se ha comentado aquí, es decir, cómo el capitalismo está desforestando, está atacando a la naturaleza y la naturaleza se está vengando. Es decir, da soluciones, además está tirando de un montón de economistas marxistas. Es un libro bastante interesante. No es caro, he tenido una editorial independiente y nos puede ayudar a ver cómo desde puntos de vista marxistas y sobre todo ecologistas radicales se está intentando ver cómo, en principio, de dónde viene y cómo se puede solucionar. El cómo se puede solucionar lo tienen bastante claro, que es lo que se ha estado aquí comentando. No apoyar a empresas que son súper contaminantes y sobre todo desforestadoras. Esa es la base. Ahora bien, ¿nos va a dejar el capitalismo? No. Es decir, tendremos este hombre, Andreas Malm, incluso dice que lo que hay que hacer, entre comillas, es el nombre de el título de su próximo libro es Dinamitar los oleoductos. Es decir, es una forma de retórica de decir, uy, hay que acabar con lo que él llama el capital fósil, o sea, las empresas capitalistas que se dedican a sacar y a extraer petróleo para después, bueno, los elementos muy contaminantes. Hay que acabar con eso y a partir de ahí es posible que se acabe con esta pandemia y con las siguientes. No sé si lo mismo esto ya lo habéis comentado, ya os digo que perdonadme, pero es que está uno metido en 1000 cosas y además me ha dado problemas el ordenador en Windows. Yo siempre he utilizado un Linux y me está dando más problemas, me he quedado desfasado. Venga, gracias.
Muchas gracias, Ricardo. Lola, te doy paso. Sí, va a ser una intervención muy cortita. Lo único es, por lo que comentaba Bianca, y hemos estado también comentando aquí otros compañeros y compañeras, que la salida individual, ¿no? Como consumo responsable, pues todo lo que se ha dicho, claro que sí. Pero la salida individual es la que ellos quieren, en algún sentido. Y me refiero, por ejemplo, a los temas de salud. Los temas de salud que ya hemos dicho que tienen causa prioritaria en temas ambientales, pero todos. ¿Cómo ellos dicen para salir? Deja el tabaco, lo enfocan al individuo. No fumes, no esto, tal, tú no fumes. Oye, ¿y todo lo que hay detrás del cáncer de pulmón? Que no, además del tabaco, tal. Y ahora, venga, haz ejercicio, las rutas del colesterol, venga, tú, venga. Ellos lo quieren enfocar a la salida individual y no es así. Por eso también dentro de consumo responsable sí, pero lo que se ha dicho ya, ¿vale? Nada más. Ok, muchas gracias, Lola. Si alguien quiere participar, nos quedan 8 minutos todavía hasta que tiene que ser cierre oficial, así que si alguien quiere decir algo más, adelante. Si alguno de los ponentes quiere contestar alguna de las cosas que se han hablado aquí, por favor, que me lo hagan saber venga, Héctor, has levantado la mano. Gracias, Rubén. Te he dicho, Lola, que no fume y estás tú pegando la calada ahí larga, ¿eh? Hola, compas. Yo estoy aquí desde Glasgow. Soy de la organización hermana de Mars 21 en Gran Bretaña. Como el otro compañero, me he unido muy tarde a la reunión porque tenía otro evento al mismo tiempo. Así que disculpa si repito cosas que han dicho otras personas. Bueno, yo quería hablar brevemente sobre la crisis muy profunda del sistema global en este momento, que tiene 3 aspectos. Uno de ellos es, por supuesto, la crisis de salud pública alrededor de la pandemia y la forma en la que gobiernos de todo el mundo han permitido que centenares de miles y millones de personas mueran de forma innecesaria. En segundo lugar, está la crisis económica que esta pandemia ha provocado, con consecuencias que van a hacerse sentir durante muchos años, ¿no? Pero el tercer elemento de esta crisis, y el más importante, es obviamente la emergencia climática que estamos viviendo y que está acelerándose. Y los eventos del último año han proporcionado a aquellos que nos gobiernan con la excusa definitiva para no tomar las medidas urgentes y radicales que son absolutamente necesarias si queremos minimizar el impacto del cambio climático. Y vemos en todas partes las señales de cómo está acelerándose esta crisis. La otra cosa sobre la que quería hablar es que este año no ha sido solo un año en el que hemos visto los horrores del sistema capitalista. Incluso en los estándares de este sistema ha sido un año terrible, ¿no? Pero también ha sido un año en el que hemos visto resistencia increíble ante estos errores. Obviamente con el movimiento de Black Lives Matter en los Estados Unidos y extendiéndose a todo el mundo, pero también con la continuación de la revuelta global que vimos al final de 2019. Hemos visto que los movimientos han continuado en muchos países y nuevos movimientos han surgido en otros sitios como Bielorrusia, Guatemala, Perú. Bueno, la lista es muy larga, ¿no? Y esto es importante porque, aunque estos movimientos en muchos casos son contra cosas, bueno, problemas locales como corrupción, desigualdad y demás, ofrecen una visión de cómo podemos enfrentarnos a cuestiones como el cambio climático, ¿no? A través de la acción colectiva de la clase trabajadora, que hoy en día es una fuerza importante en cualquier país del mundo, ¿no? Y esto es importante porque si bien los movimientos climáticos como, bueno, Extinction Rebellion o las huelgas por el clima han parado un poco en todo el mundo desde que empezó la pandemia, este es un tema que va a dominar la política anticapitalista durante lo que nos queda de vida, ¿no? Y yo creo que este es un tema que durante muchos años generó
no pasividad, pero sí conducía a que la gente se sintiese un poco impotente. Es un problema tan grande que como un individuo es muy difícil afrontarlo, ¿no? Y de ahí viene pues la tentación de las soluciones individuales y por qué tienen tanto, bueno, tanta repercusión dentro del movimiento. Pero yo creo que todo eso ha desaparecido un poco en los últimos 2 años con los nuevos movimientos. La cuestión clave para gente como nosotros es, para todos esos millones de personas jóvenes que se están radicalizando muy, muy rápidamente en torno a estas cuestiones, ¿cómo podemos popularizar una política anticapitalista y marxista dentro del movimiento y, bueno, entablar un diálogo fraternal con todos estos activistas, participando en sus acciones, pero al mismo tiempo argumentando a favor de conectar esta lucha con cuestiones de clase, ¿no? Y esta es una crisis en la que organizaciones revolucionarias, del tamaño que sean, tienen mucho que ofrecer, pero no cualquier tipo de organización revolucionaria, muy concretamente, una que pueda ofrecer un nivel teórico muy elevado para explicar estas cuestiones, pero también una que pueda ofrecer espacios de lucha y que conecte las diferentes cuestiones que tienen lugar en el mundo hoy en día. Termino. Y bueno, esa es la relevancia que grupos como Mars 21 pueden ofrecer en este contexto a la nueva generación de activistas, ¿no? Ok, muchas gracias, Héctor, muy interesante. Voy a darle paso a Marta, que nos ha hablado, ¿vale, Belén? Y luego, si eso terminas tú, ¿vale? Venga, Marta, adelante. Vale, yo voy a ser muy breve. Simplemente una pequeña aportación también desde mi punto de vista como psicóloga. Dejando al lado la visión antropocéntrica, creo que cuando hablamos de ecología también es interesante mirarnos a nosotros como seres vivos y desde ahí me gustaría como integrar dentro de este discurso ecológico que ve la base de toda la crisis ecológica en el capitalismo, en el sistema capitalista, ¿no? El ver cómo a nosotros también, como seres vivos, nos deshumaniza el sistema capitalista, ¿no? A base de la opresión, de la alienación, cómo está en la base también de la mayoría de las enfermedades mentales graves. Y simplemente quería hacer este apunte breve. Gracias. Ok, muchas gracias. Venga, pues, Belén, te doy paso para finalizar. Sí, gracias. Totalmente de acuerdo contigo, Marta. Y cada vez va a ser más problema el tema de cómo nos afecta psicológicamente no solo la crisis climática, todas las crisis que van a venir, ¿no? Bueno, a ver, hago un poco resumen sobre el tema que comentaba Aníbal de cómo el capitalismo se adapta al contexto, ¿no? Para sobrevivir. Por ejemplo, pues el tema del fracking, ¿no? Ya extraer petróleo se va haciendo cada vez más caro, vamos a impulsar nuevas técnicas como la del fracking. Pues bueno, es importante actuar desde Europa, que es donde tenemos el privilegio de poder hacer activismo sin que nos peguen un tiro, básicamente. Juan Antonio, tú también has comentado sobre este asunto, ¿no? Del fracking. Pues eso, desde Europa es donde tenemos que decir no queremos que entre ese gas natural que viene de la explotación de territorio indígena en otras partes del mundo. Luego estoy en parte también bastante de acuerdo con lo que decía Jesús y también lo has comentado tú, Dani, de que las crisis son unas oportunidades, al fin y al cabo, ¿no? Se desestabiliza lo que estaba instaurado, digamos, y se da la oportunidad de que venga algo nuevo. Pero en el caso de que esta crisis sanitaria ha sido un golpe al capitalismo, no estoy tan de acuerdo. O sea, el capitalismo al final está compuesto por personas y no todas han sufrido igual el golpe, ¿no? Esta pandemia ha hecho que los ricos se hagan más ricos y los pobres más pobres. Entonces, en ese sentido, bueno, no ha golpeado tan igual a todos. Bueno, y también en línea con lo que decías tú, Héctor, ¿no? Que sí que es una oportunidad para que los movimientos sociales pues, se pongan en marcha, los que estaban ya construidos, o incluso que haya nuevas revueltas y nuevas formas de organización. Eso pues me da esperanza, la verdad, que las necesito.
Y no sé si me dejo algo. Ah, bueno, lo de cómo incluir el anticapitalismo en el movimiento ecologista. En parte no mencionándolo, o sea, simplemente con las demandas del movimiento ecologista de tenemos que reducir nuestras emisiones, tenemos que decrecer, tenemos que tal, eso lleva implícito ya una línea anticapitalista, o sea, no se puede hacer eso dentro del capitalismo. Entonces, lo digo por no complejizar mucho el discurso y que la gente, pues, no sé, lo vea todo como más simple, ¿no? Tenemos que hacer esto, 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 y sí, bueno, esto es anticapitalismo, pero bueno, no hace falta ponerle la etiqueta quizá. Opino, pero que vamos, que tampoco lo veo como algo... y bueno, también lo que ha hecho Más 21 conmigo, básicamente, que yo digamos que nunca he militado en un movimiento fuera del ecologismo, y Más 21 pues lo veo como un grupo bastante abierto en ese sentido a incluir personas de otros colectivos y de otros ámbitos, ¿no? Así que bueno, pues algo así, unir a la gente de distintos colectivos y crear redes en ese sentido. Y finalmente, pues nada, Ricardo, que me identifico mucho contigo por eso de estar a mis cosas y que muchas gracias por las recomendaciones, que las he apuntado y les echaré un ojo. A mí me encanta Errata Naturae. Gracias. Ok, muchas gracias, Belén. Bueno, pues damos por terminado esta sesión. Lo que sí que voy a recordar un poco es que ahora tenemos un periodo de comer, para comer, de 2:30 a 5, y que se va a habilitar una sala, que es el de la otra reunión, ¿no? De Islam, donde la gente podrá ir a charlar ahí si quieren, si quieren, pues yo que sé, conectar y esas cosas, o charlar con alguien, pueden hacerlo en ese espacio. Luego solo recordar que a las 5 tenemos 2 reuniones, uno, la lucha contra la transfobia y por la liberación de las mujeres hacia una unión más progresiva, que tiene buena pinta, y luego otra de corte más cultural, música y compromiso político, que también tiene buena pinta, así que bueno, a la que gustéis más, pues vais. Y luego para cerrar a las 7 de la tarde, a las 19 horas, tenemos la sesión plenaria anticapitalismo y la lucha contra la extrema derecha, que supongo que estaremos todos. Y nada, solo dejarlo ahí para que lo sepáis. Y ya está. Y muchas gracias a los ponentes y a todos los participantes. Muchas gracias a todos, ha sido un debate súper interesante.